Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. Un cigarrillo es el principal sospechoso en un incendio hogareño fatal. Pero los detectives pronto descubren que no se puede culpar al tabaco por esta muerte. ¿Podrán basar un caso de homicidio en estas cenizas? Aquí el comando, adelante. Un fuego sospechoso se cobra la vida de 2 niños y enfrenta a los padres. La solución de este crimen pende de un cabello. Cuando un restaurante se quema por completo, los detectives encuentran todos los ingredientes de un hecho intencional. Pero ¿quién preparó este incendio que mató a 2 bomberos? No veo ningún proyectil. Las temperaturas extremas y los torrentes de agua son enemigos de los investigadores. Sin embargo, sobre estos restos humeantes logran transformar las brasas en llamas de justicia. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Llamas de Justicia. Aproximadamente a las 3 de la mañana del 19 de noviembre de 1994, los bomberos reciben un llamado desde el hogar de Wendy y Lance Wargo en Plymouth, Connecticut. Lance Wargo logró escapar del fuego con sus hijos. El intenso calor impidió que pudiera rescatar a su esposa Wendy, quien dormía en la planta inferior. El fuego era tan feroz que impidió a los bomberos ingresar a la casa. Las esperanzas de vida de Wendy se extinguieron mucho antes del incendio. Wargo le dijo a los bomberos que su esposa solía utilizar la habitación inferior para fumar y que se había quedado dormida la noche anterior. Dado que la víctima era fumadora, los investigadores debían considerar que el fuego se inició por un cigarrillo descuidado. Cuando se extinguieron las llamas, los bomberos hallaron los restos de Wendy sobre el sillón de la habitación inferior. Se envió el cadáver a la oficina del examinador médico del estado. Miren esta zona aquí. Mientras tanto, los investigadores de Causa y Origen recorrían la escena. Aunque un cigarrillo aparente ser la causa del incendio, cuando hay muertes deben realizar una investigación completa. No había cortocircuitos ni pérdidas de gas. No había rastros de una entrada forzada ni nada sospechoso. Trabajando en áreas de menor a mayor daño, los investigadores concluyeron que la habitación inferior era el centro de este infierno. Por favor, toma una muestra de la alfombra allí abajo. Los daños severos en el suelo indicaban que el fuego se había originado a centímetros de donde se hallaba la víctima. Parecía apuntalar la teoría del cigarrillo descuidado. Pero no así el resto de los daños. El ennegrecimiento parejo del cielo raso y las paredes indicaban que la habitación había llegado al punto de ignición espontánea, una temperatura tan elevada que todos los elementos inflamables se incendian simultáneamente. Las llamas habían quemado a unos 930 grados. Era poco probable que la brasa de un cigarrillo hubiese iniciado un incendio semejante. Las marcas de quemadura debajo del sofá también refutaban la teoría del cigarrillo. El mobiliario normalmente crea áreas protegidas, pero las marcas en este suelo no correspondían al lugar del sillón. Debemos analizar todo rápidamente. Nos vemos en el departamento. El investigador de Causa y Origen, Kevin McGurk, analizó los daños.
El suelo de madera estaba quemado en una zona recta, con líneas bien demarcadas y hoyos quemados en forma vertical. A mi entender, solo pudo ser causado por el uso de algún acelerador líquido. Con la esperanza de hallar el acelerador, se tomaron muestras del suelo en diversas zonas de la casa y se enviaron al laboratorio forense. Los técnicos buscaron restos de líquidos inflamables que pudieran estar presentes en las muestras. Capturaron vapores de las muestras y los analizaron en un cromatógrafo de gases. Este instrumento separa los diversos químicos en sus componentes básicos, generando un gráfico de picos y valles que se puede comparar con los producidos por aceleradores conocidos. En este caso, ninguna de las muestras liberó restos de aceleradores. No se pudo identificar ni una sola gota de residuo inflamable. Los resultados negativos no indicaban que no se hubiese usado un acelerador. La ignición espontánea normalmente consume todo a su paso, especialmente los líquidos combustibles. Mientras los investigadores de incendios continuaban buscando evidencia, la examinadora médica analizó el cadáver. En Connecticut, deben efectuar una autopsia a todas las personas que mueran en forma accidental si no hubo un médico presente. Dado que el cuerpo estaba completamente quemado, se utilizaron los registros dentales para confirmar que se trataba de Wendy Wargo. Lo próximo era determinar la causa de la muerte. En las muertes asociadas con fuego, los médicos examinan con cuidado las vías respiratorias. Según Malka Shah, las víctimas del fuego aspiran humo y hollín. Lo que inhalas puede alojarse en la nariz, en la boca y llegar hasta los pulmones. En el caso de Wendy, no encontramos hollín presente, salvo unos pocos milímetros en su lengua. Los análisis de sangre también dieron resultados inesperados. Las víctimas del fuego suelen tener elevados niveles de monóxido de carbono en la sangre. Wargo apenas si tenía. La víctima no había respirado ni una bocanada de humo. Había una sola explicación. Antes de que comience el fuego, Wendy Wargo ya estaba muerta. ¿Y la escuela? Wendy, de 29 años y nacida en Plymouth, estuvo casada durante 9 años con Lance, un ingeniero químico. ¿Lograste anotar? Sus amigos y compañeros de trabajo la describieron como una madre devota, una persona cálida y generosa. ¿Cómo están? ¿Cómo está mi niño? ¿Está feliz? Descubrir cómo había muerto esta mujer requeriría un proceso de eliminación. Shah analizó la sangre de la víctima en busca de drogas, alcohol o veneno. Estudió los órganos internos. Buscó heridas en los huesos y cráneo. Pero no encontró nada fuera de lo normal. Eso no descartaba el homicidio. Dado que la piel y los tejidos superficiales se habían quemado, no había manera de determinar si había sido estrangulada o asfixiada. La muerte inexplicable y el incendio extraño eran señales de un crimen, pero no había pruebas ni esperanza de hallarlas. Las pruebas sutiles rara vez sobreviven al fuego. El detective John Buturla consideraba poco probable hallar el arma homicida en esa habitación calcinada. Durante un incendio, los bomberos están preocupados por una cantidad de objetivos, incluyendo ingresar y buscar víctimas que pueden rescatar. No tienen en cuenta que puede ser la escena de un crimen, así que vuelcan decenas de miles de litros de agua, introducen mangueras y personal y todo lo necesario para cumplir con su obligación. Todo indicaba que no había pruebas que hubiesen sobrevivido al fuego y al agua. Aunque los investigadores continuaban examinando los restos de la casa,
Si deseaban averiguar qué sucedió la noche del incendio, este caso requería de un trabajo de detectives a la antigua. La policía interrogó a los vecinos de los Wargo en la escena del incendio. Yo vivo enfrente, al otro lado de la calle. Ninguno de los vecinos aportó pistas acerca de quién podría haber querido matar a Wendy Wargo. Lance Wargo le dijo a los investigadores que un detector de humo lo despertó. Rescató a los 2 hijos de sus camas y escapó de la casa en llamas sin poder salvar a Wendy. Fue reconocido por su rescate heroico, pero un detalle extraño llamó la atención esa noche. La noche del incendio le llamó la atención a un número de personas, incluyendo a todos los investigadores que trabajaban en este caso, que Lance Wargo a las 3:30 de la madrugada haya salido de su casa vestido correctamente. La mayoría de las personas a las 3:30 de la madrugada, si deben abandonar sus casas, no salen vestidas de ese modo. Sí, me dormí mientras miraba televisión. ¿Cuándo, se preguntaban, halló el tiempo para abrochar su camisa y atar sus zapatos? Y regresé por ella. ¿Suele dormir con zapatos? Luego me quedé dormido en la silla. La imagen impecable de Lance comenzaba a caer. La policía investigó la vida familiar de Wendy Wargo. Wendy, tuve un día duro. Descubrieron que ella le había entregado los papeles de divorcio a su esposo solo 18 días antes de su muerte. Escucharon a Lance decir que prefería matarla antes que permitirle llevarse a los niños. Lance Wargo era el principal sospechoso, pero la policía aún no tenía pruebas. Para determinar si su divorcio inminente era un motivo suficiente para matar, los investigadores obtuvieron una orden de registro para la habitación del motel donde se hospedaba con sus hijos. Seguro. Hacen todo está por allí a la izquierda. Recogieron las prendas que vestía la noche del incendio. ¿Estos son los pantalones que usabas anoche? Sí. La única posibilidad de relacionar al sospechoso con el crimen era hallando restos de sangre o de algún acelerador. La vestimenta se analizó en el laboratorio, pero los resultados fueron negativos. Los investigadores no hallaron nada inusual en ella. Aunque sospechaban de Lance Wargo, no tenían ninguna prueba. La investigación había alcanzado un punto muerto. Era completamente inocente, como él decía, o había cometido un crimen casi perfecto. Semanas después del incendio, los investigadores liberaron la casa para que la compañía de seguros de Lance Wargo estimara los daños. Todo indicaba que Lance Wargo estaba a salvo y a punto de recibir una indemnización generosa. Entonces fue cuando los investigadores del seguro encontraron una libreta en la habitación de Wargo que había escapado a los demás investigadores. Tenía varias páginas de notas en clave. Los investigadores analizaron las abreviaturas. Six parecía indicar cigarrillos. Había referencias a cuerdas, guantes, máscara, ensayo. Era el libreto en taquigrafía de un asesinato. Entre las notas se hallaron las abreviaturas de diversos químicos del hogar que se pueden usar como aceleradores. Los investigadores regresaron a la casa en busca de estos químicos. En la cochera de Wargo encontraron uno. Oh, sí. En la casa hallaron la botella fundida de otro. Los investigadores habían hallado los ingredientes letales de un acelerador. La escritura en la libreta incriminaba aún más a Lance Wargo y sugería que había planeado este llamado accidente.
Examinando una vez más la casa, se descubrió que Wargo había mentido. Él dijo que se había despertado por el detector de humo. Sin embargo, los daños en el cableado del detector hicieron que los investigadores dudaran que eso hubiera ocurrido. Lance Wargo fue arrestado y acusado de homicidio, incendio en primer grado, 2 cargos por arriesgar a menores y alterar evidencia física. Su fianza se fijó en $1 millón. Los detectives descubrieron que unos días antes del incendio, Wargo había participado en su trabajo de un seminario acerca de seguridad en caso de fuego. Aparentemente utilizó esos conocimientos junto con su experiencia como químico para planear y cubrir un asesinato. ¿Despierta a estas horas de la noche viendo televisión cuando tienes un trabajo que hacer? Una disputa entre los Wargo terminó cuando Lance ejecutó su elaborado plan. Primero, asfixió a su esposa. Luego, inició el fuego para ocultar su crimen. Como había anotado en su libreta, arrojó un cigarrillo para que aparentara ser la causa del fuego. El esposo fue hallado culpable de 6 cargos en relación a la muerte de Wendy Wargo. Fue sentenciado a 50 años en prisión. Poco después de la medianoche del 24 de octubre de 1995, los servicios de emergencia del condado de Johnson, en Kansas, reciben una llamada solicitando a los bomberos desde una mansión en llamas. Su dueña, la doctora Deborah Green, y su hija de 10 años, Kate, han escapado del fuego. Pero los hermanos Tim, de 13 años, y Kelly, de 6 años, se encuentran atrapados. La primera prioridad de los bomberos era rescatar a los niños, pero estaban en una zona de ingreso muy difícil. Las llamas cubrían la mitad de la casa, atravesando el techo y escapando por las ventanas de la segunda planta. La única vía de ingreso era el sótano. Al intentar escalar hacia la primera planta, se encontraron con un denso humo negro. Al poco tiempo de recorrer el sótano, el techo comenzó a desplomarse. De permanecer allí, ellos también serían víctimas del incendio. El capitán Maurice Mott no tuvo más alternativa que retirar a sus hombres. Teníamos el fuego atravesando el techo y escapando por las ventanas de la primera y segunda planta de la residencia. Temíamos que toda la estructura colapsara. Mott y su equipo aceptaron que los niños no podían estar con vida. Para evitar el trauma de ver cómo el fuego consumía su hogar, la policía de Pratt Village trasladó a Green y a su hija hasta la estación. Bien, cuéntenos qué ocurrió. Fui allí y había mucho humo. Entonces Green le dijo a la policía que poco después de la medianoche se retiró a dormir en la habitación principal de la primera planta. Una alarma la despertó. Al abrir la puerta encontró el pasillo repleto de fuego y humo. Dijo que cerró la puerta y escapó hacia la terraza. Quédense en la habitación, llamaré a los bomberos. Escuchó a su hijo pidiendo ayuda por el intercomunicador, pero no podía llegar hasta él.
Entonces sonó la alarma de incendio. Green le dijo que permaneciera en su habitación y aguardara el rescate. Era el detector de humo. Al igual que su madre, a Kate la despertó la alarma de incendio. Cuando vio el denso humo negro que avanzaba por el pasillo, decidió escapar por una ventana de la habitación. Trepó sobre el techo de la cochera y saltó hacia el parque. Su hermano y hermana nunca lograron salir de sus camas. A las 5 de la mañana, cuando lograron extinguir el fuego, los bomberos hallaron los cuerpos de Kelly y Tim. Los enviaron para la autopsia. ¿Por qué primero no tomamos unas fotografías? Los examinadores médicos determinaron que ambos habían muerto envenenados por monóxido de carbono al inhalar humo. El fuego que cobró sus vidas había sido muy veloz y de alta temperatura. Dentro de la primera hora, había consumido el techo y reducido el interior a restos calcinados. El motivo por el que ensamblamos un equipo... El tamaño de la casa, el alto grado de daños y las dos víctimas hacían que este caso escape a los recursos de la ciudad. En unos 560 metros cuadrados de la casa... Las autoridades de Pearl Village convocaron a un equipo de investigadores, policías y bomberos de condados en Kansas y Missouri. Los investigadores de causa y origen examinaron los restos de la casa. Los rastros en las paredes indicaban que había subido con gran velocidad. Analizaron y fotografiaron cada habitación en los 560 metros cuadrados de la mansión. El químico forense Bill Chapin sabía que este no era un incendio común. La cocina estaba muy quemada, pero el comedor no, y muy quemada la sala, pero era muy extraño que no se había quemado el dormitorio principal y sí se habían quemado otras zonas importantes de la casa. Era una combinación extraña que para un incendio doméstico no tenía ningún sentido. Estas diferencias tenían sentido si la casa hubiese sido rociada con un acelerador. El daño y el flujo irregular del fuego sugerían que había sido intencional. Pero primero el equipo de tareas debía considerarlo un accidente. Las tuberías de gas se encontraban en orden. Los ingenieros electrotécnicos determinaron que no hubo cortocircuitos. Mientras excavaban en los restos, los investigadores encontraron quemaduras que denominan piel de cocodrilo, profundas y con forma de escamas. Demostraba que eran los patrones provocados por el derrame de un acelerador líquido. No debieron excavar mucho hasta llegar a la causa del fuego. Quienquiera que haya sido no ocultó el combustible. Hallaron botellas de anticongelante, líquido para encender carbón y alcohol por toda la casa. Se tomaron 48 muestras y se enviaron al laboratorio para ser analizadas. Los investigadores hallaron restos de líquido para encender carbón en muchos trozos de la alfombra. Si también se utilizó anticongelante y alcohol, ya no quedaban rastros. La presencia del acelerador probaba que fue intencional. Como se trataba de una familia adinerada, los investigadores se preguntaron si quisieron cubrir un robo con el fuego. Pero la entrada no había sido forzada. La alarma funcionaba correctamente. Las cerraduras estaban trabadas. El único daño en las puertas y ventanas había sido causado por los bomberos. Quien haya iniciado el fuego estaba en la casa o poseía una llave. Los investigadores determinaron que un incendio intencional destruyó la casa de la doctora Green y mató a 2 de sus hijos. Ahora quedaba por descubrir quién lo hizo.
Mientras el equipo continuaba excavando en la casa, los detectives investigaban a sus antiguos ocupantes. La policía volvió a interrogar a Deborah Green. Green y su esposo Mike Farrar eran doctores exitosos. Llevaban 18 años juntos. ¿Puedo ir a la casa de Bill? Los veré luego. Adiós. Tras el nacimiento de su tercer hijo, ella dejó la medicina para dedicarse a ser una madre de tiempo completo. Adiós. A lo largo de los años, el matrimonio ya no era feliz. 3 meses antes del incendio, Farrar le comunicó que tenía una amante y deseaba el divorcio. La familia comenzó a desmoronarse. Green le dijo a la policía que esa noche, poco antes de irse a dormir, había sostenido una discusión telefónica con su esposo. Eso fue todo. Apreciamos que haya venido. La policía citó a Mike Farrar en la estación para hacerle más preguntas. Un café. ¿Puede servirnos un café? Seguro. Tengo un par de preguntas para usted. ¿Podría darme algunos detalles acerca de lo que ocurrió aquella noche? Les contó que la noche del incendio había estado con sus hijos. Muy bien. Buenas noches, Dulce. Los dejó en la casa y luego regresó a su apartamento. Buenas noches. Adiós, papá. Llamé a mi esposa. Los registros telefónicos probaban que Farrar había estado en su apartamento poco antes de la medianoche, pero no podía demostrar dónde había estado luego. Le grité, luego ella me gritó. Rápidamente acusó a Green diciendo que ella era mentalmente inestable y capaz de iniciar un incendio. La policía lo dudaba. Su enojo con Deborah Green le daba un motivo. Las llaves de la casa le daban el medio, pero Deborah tenía los mismos motivos y los mismos medios. ¿Había Mike Farrar ingresado a la casa para incendiarla? ¿O era Deborah quien lo había hecho para acusar a su esposo y hacer el papel de víctima? Solo la evidencia recuperada en el lugar podía develar la verdad. Mientras continuaban excavando, los investigadores hallaron 4 sendas marcadas que atravesaban la casa y terminaban en la entrada de la habitación de Deborah Green. Deborah había dicho que su puerta estaba cerrada durante el incendio. Dijo que escapó por una puerta posterior cuando vio el humo. Pero los investigadores hallaron restos de líquido de encendedor en su alfombra. Y llamé a los bomberos. No solo los restos del acelerador conducían a su habitación, sino que las marcas de las quemaduras en su alfombra no pudieron hacerse con la puerta cerrada. ¿Y luego qué sucedió? Se incendió. Las pistas en la puerta sugerían que Deborah era culpable, pero no era un caso para nada sencillo. El equipo necesitaba más evidencia para determinar cuál de los esposos era culpable de iniciar el fuego que mató a los niños. Los investigadores desarrollaron un plan. Se había rociado tanto acelerador en la casa que probablemente había provocado una pequeña explosión al encenderse. Era posible que quien haya iniciado el fuego tenga quemaduras. Ni Green ni Farrar tenían heridas a la vista. Pero algunas quemaduras solo se ven bajo el microscopio. Los investigadores tomaron muestras del cabello de Deborah Green y Mike Farrar. Bajo el microscopio, el cabello de Mike Farrar no mostraba rastros de quemaduras. Sin embargo, el cabello de Green se hallaba muy chamuscado. Chapin realizó varias pruebas para descartar otros orígenes de las quemaduras. Hicimos algunas pruebas para determinar a qué temperatura el cabello se chamuscaría del modo en que se encontraba el de ella. Intentamos calentar el cabello y... bueno, saben acercarlo a tantos centímetros de la fuente de calor, calentándolo con planchas.
haciéndolo de diversos modos para ver cómo se chamuscaba el cabello en cada caso. Para dañar el cabello de esa manera, debió estar expuesto a una llama directa. Green había dicho a la policía que nunca estuvo cerca del fuego. Los forenses probaron que no era verdad. Las mentiras de Green salían a la luz. La policía había atrapado a su incendiaria. De entre los restos caóticos, el equipo logró reconstruir sus acciones desesperadas y mortales. Green estaba hastiada de la relación con su esposo. Las intimaciones del divorcio fueron las chispas que encendieron su furia. La mesa del comedor sobre la que vertió alcohol y otros aceleradores estaba recubierta por los documentos de divorcio. Desató su furia en las zonas de la casa que más afectarían a Mike Farrar. Su piano, su escritorio y, lo más trágico, sus hijos. Al rociar el pasillo de la planta alta, les había cerrado intencionalmente toda vía de escape. La policía citó a Green en la estación bajo la excusa de necesitar ayuda con la investigación. Cuando llegó, la arrestaron. El equipo nunca pudo comprender la furia que llevó a quien fuera una doctora brillante a asesinar a sus hijos. Pero la astuta reconstrucción de la escena logró que Deborah Green pague por el crimen. Enfrentada a la enorme cantidad de evidencia forense, Green se declaró culpable para no ir a juicio. Deborah Green está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua. ...22 de septiembre de 1991... Poco después de la medianoche, un conductor en Nueva Esmirna, Florida, observa humo que proviene de un restaurante y llama a los bomberos. En 5 minutos, los camiones de bomberos encuentran al restaurante de mariscos y carnes Tormis envuelto en llamas. Bien, ahora tengan cuidado. Los incendios son impredecibles, pero este era especialmente traicionero. El intenso calor y las igniciones espontáneas complicaban la labor de los bomberos. El incendio se descontroló. El humo negro y penetrante cubrió el edificio. Pronto rodeó y desorientó a un grupo de bomberos experimentados que intentaban hallar el origen del fuego. ¡Tenemos a 2 aquí en el interior! Alejados de sus compañeros, 2 bomberos buscan en vano una salida de ese infierno. ¡Otro bombero caído! Los recibo. Ahora hay 2 bomberos caídos. 2 bomberos caídos. Tengo una salida por aquí. Se les acabó el aire y murieron. El restaurante en llamas se había convertido en una trampa mortal para esos 2 bomberos. A la mañana siguiente, los investigadores se dirigieron al lugar para determinar qué había sucedido. El capitán de la policía de los bomberos de Florida, Ron McCardle, encontró un patrón muy peculiar. Al comenzar mi caminata preliminar por el exterior, noté que los patrones de hollín y calor en los bloques de concreto de las paredes estaban muy altos. Esto me indicó que hubo un fuego muy caliente a cierta altura en el interior. Los incendios normalmente comienzan en la parte inferior y luego se elevan. Las huellas le indicaban a McCardle que este no era el caso. Todo el tejado se había quemado con menor daño por debajo.
Para determinar el origen del fuego, un investigador de incendios debe descubrir los restos de a una capa por vez, estableciendo así una secuencia. A medida que el fuego avanza, los restos encendidos del cielo raso y techado caen hacia el suelo. Los restos sobre la superficie eran mucho más finos que los escombros debajo de ellos, confirmando que la parte superior del edificio había ardido con más furia y por mucho más tiempo. El propietario del restaurante Stormy's desde hacía 3 años era un hombre llamado Biff Atter. Trabajaba especialmente durante el verano. La tragedia ocurrió sobre el final de la temporada. Bien, ahora recorramos esto. Cuando Atter estuvo en el restaurante esa noche, todo parecía normal. ¿Te gusta? Concluyó sus negocios y luego partió con su novia hacia una reunión. El restaurante cerró aproximadamente a las 11:45, poco después de que los clientes se retiraran. ¿Lista para partir? La madre de Atter cerró la puerta. Los empleados no vieron, ni oyeron, ni olieron nada fuera de lo habitual, tanto dentro como fuera del edificio. Buenas noches. 15 minutos más tarde, las llamas devoraban el restaurante. Dado que 2 bomberos habían muerto en el incendio, este caso pasó a ser un asunto federal. La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas se unió a la investigación. Estuvieron de acuerdo con las autoridades locales en que el fuego debió iniciarse por encima del cielo raso. Esta situación inusual fue la que sorprendió a los 2 bomberos que murieron. Los investigadores comenzaron por descartar los orígenes accidentales del fuego. Revisaron cuidadosamente las tuberías de gas que cruzaban el cielo raso, pero ninguna aparentaba haber fallado. El calentador de agua, los hornos y la parrilla estaban en buenas condiciones. Por alguna extraña razón, la alarma de incendios no había sido activada esa noche. Sin encontrar explicaciones lógicas, todo apuntaba hacia un incendio intencional. Los incendios accidentales y los provocados son muy diferentes. Los incendios accidentales comienzan muy lentamente. Comenzará con una brasa. Lleva tiempo para que se expanda, genere calor y comience a crecer y crecer y crecer, mientras se mueve hacia arriba en ese punto, hacia afuera y hacia arriba. Por eso buscamos patrones en forma de V en las paredes y así rastreamos los fuegos. Pero los investigadores encontraron otros tipos de marcas, con rasgos irregulares que indicaban una rápida propagación del fuego. En lugar de consumir los objetos a su paso, creció rápidamente, saltando de viga en viga. Los incendios accidentales no se comportan así. Este debió ser alimentado con un acelerador. Alguien había iniciado el incendio en forma intencional y matado a 2 personas con su acto. Señora Atter, tenga cuidado aquí. El primer sospechoso era el dueño, Biff Atter. Pero Atter no tenía nada que ganar del incendio y todo para perder. Allí estaba la cocina y muy bien por allí estaba... El negocio había decaído. Le dijo a los investigadores que debió cancelar su seguro de incendio hacía unos meses. Y... Tenga cuidado donde pisa. Oh, sí. Atter no se imaginaba quién podría querer incendiar su negocio, ni los investigadores hallaron rastros de una entrada forzada. Es la puerta trasera. En la búsqueda de pistas se analizó la aislación retirada de la escena en busca de aceleradores. El patrón de picos y valles en el cromatógrafo indicaba la presencia de un producto inflamable derivado del petróleo, probablemente queroseno. Aunque era una evidencia más que apuntaba hacia un incendio intencional, el acelerador era demasiado común como para relacionarlo con alguna persona.
Bien, veamos esto. Si no lograban hallar pistas entre los escombros, los investigadores no lograrían dar con el incendiario. Buscaré por este lado a ver qué encuentro. Arrojando el acelerador en la parte superior donde las llamas queman con más intensidad, estuvo a punto de borrar toda la evidencia. Pero no la destruyó toda. ¡Hey, Bubba! Creo que encontré algo. ¿Qué tienes? Puede ser importante. Los investigadores de incendios dieron con su prueba más importante mientras revisaban el bote de residuos en el despacho de Beef Hatter. Hallaron un sobre abierto dirigido a Beef Hatter junto con una copia de la póliza de incendios renovada. Pero Hatter había dicho que no tenía seguro. El dueño del negocio había mentido. El fiscal federal Paul Byron, a cargo del caso por el doble homicidio, verificó si Hatter podría haber quemado el edificio para cobrar el seguro. Cuando revisamos los registros financieros que su contador nos dio, descubrimos que Stormis perdía unos $6,500 por mes y que no había pagado la hipoteca durante los últimos 3 meses. Aunque Hatter vivía cómodamente, no había pagado sus cuentas por varios meses. Los empleados no cobraban sus salarios con regularidad. No. Los proveedores solo le vendían contrapagos en efectivo. Deberé renunciar. No, por favor, Debo ahora buscarme no. otro trabajo. La propietaria de la hipoteca planeaba recuperar el edificio. No puedo. La policía entrevistó a la dueña del edificio. El motivo por el cual la llamamos es que... Descubrieron que en efecto Hatter había dejado de pagar el seguro de su restaurante. La última vez que habló con el señor Hatter y le preguntó si estaba asegurado... Pero la dueña le dijo a la policía que no estaba dispuesta a dejar el edificio sin cobertura. Señor Hatter, disculpe que lo moleste a esta hora. Tras varios intentos para obtener el dinero por parte de Hatter, finalmente ella decidió pagar las pólizas del seguro. Le dijo a la policía que poco antes del incendio le entregó a Hatter una copia de la póliza renovada. Mire esto, desde enero hasta agosto. Ganaría $200,000 si el restaurante se quemaba. No cobraría la renta si tenemos que cerrar, ¿no es cierto? Para poder rastrear las actividades de Hatter durante la noche del incendio, la policía conversó con su novia. Muy bien. ¿Cuánto hace que lo conoce? Ella confirmó que había estado con él durante toda la noche. Incluso había documentación que lo probaba, ya que la llamada de la policía para informar a Hatter que su negocio se incendiaba estaba grabada. El seguro les daba a los investigadores un motivo para quemar el restaurante, pero la evidencia no identificaba al incendiario. Señor Hatter, tenemos una orden para arrestarlo. Arrestaron a Beef Hatter el 23 de junio de 1994. Incendio y fraude. Por favor, acompañe a este oficial. Antes del juicio, los investigadores hablaron con su compañero de celda. Esperaban que haya revelado algo. Había hablado, pero no había dicho mucho. Hatter no mencionó nombres, pero como confesó otro recluso, admitió estar involucrado. El compañero de celda testificó en el juicio de Beef Hatter. Dijo que nunca colaboraría con el gobierno. Nunca les diría quién inició el incendio. Que atacaría la evidencia forense, ya que eso era todo lo que teníamos. Resultó que la evidencia forense fue más que suficiente para armar el caso. Los fiscales creían que Hatter le había pagado a un incendiario profesional para quemar Stormis y así cobrar los $200,000 del seguro. Hatter dejó la alarma de incendios desconectada esa noche y estableció una buena coartada con su novia.
El incendiario ingresó minutos después de que los empleados dejaran el restaurante. Introduciendo el acelerador en el cielo raso, esperaba producir un incendio tan feroz y violento que todas las huellas de su crimen se quemarían. Tanto él como Ater subestimaron la capacidad del equipo forense para combatir fuego con fuego. Un jurado encontró a Ater culpable de conspiración, incendio y utilizar el fuego para cometer una felonía federal. Se negó a identificar al incendiario. Ater fue sentenciado a 15 años en una prisión federal. Su cómplice puede aún estar provocando incendios. Aunque sus acciones son un gran desafío para los investigadores, los incendiarios ya no quedan protegidos por la confusión que crean. Utilizando las últimas técnicas forenses, los investigadores han revertido el peso de la prueba para estos criminales, combatiendo estos feroces incendios con llamas de justicia.